Paz de Cristo, estoy muy contento de que puedas acompañarnos esta tarde en este servicio que hemos preparado justamente para ti. Espero que estés cómodo en tu casa, que estés con tu familia, que ya compartas esta publicación, que tuviste estos momentos para hacerlo, que etiquetes a tus amigos, a tus familiares, que comentes y pongas una interacción sana y de edificación con los hermanos que también están viendo esta transmisión. La situación en la que vivimos se ha prolongado más tiempo. Nosotros ya queríamos, deseábamos estar en el templo ya saludándonos, viéndonos con esa normalidad con la que lo hacíamos antes. Pero se ha prolongado más. Es importante que como iglesia que somos tengamos esa distinción que nos ayuda a ser ejemplo ante esta sociedad. Por favor, sigue las indicaciones y acata cada una de las recomendaciones que las instancias gubernamentales y de salud nos hacen llegar a través de los distintos medios de comunicación. Es imposible que sigas siendo la misma persona una vez que todo esto termine. Y acompañado de esto, nuestro pastor en las siguientes transmisiones nos estará compartiendo el plan de trabajo que se está haciendo para los siguientes días, que una vez que esta situación termine. No podemos seguir siendo la iglesia que éramos antes. Es necesario un cambio y debemos explotar los liderazgos que estaban sin ser trabajados, esos ministerios que estaban ahí. Es necesario que como iglesia empecemos a activarnos. El pastor estará platicándonos más a detalle en las siguientes transmisiones, pero quiero invitarte a que dispongas tu corazón, que compartas esta publicación, que etiquetes a tu familia, a tus amigos, que interactúes con los hermanos en la lista de los comentarios. Es impresionante el amor que se siente a pesar de la distancia cuando ponemos un Dios te bendiga y nos saludamos los unos con los otros. Mi deseo es que Dios te bendiga, y antes de cualquier otra cosa te recuerdo que somos iglesia. No importa el lugar en donde estés, debemos ser ese factor de cambio en nuestro hogar, en nuestros trabajos y en nuestra comunidad. Así que los dejo con la banda. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego habrá
Señor, yo te voy a adorar. Voy a exaltar tu santo nombre, Señor, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Te alabo, Señor, te exalto. Toda la gloria, honra, alabanza, adoración siempre sea para ti, Señor, porque a pesar de toda situación, Señor, tú sigues siendo digno, tú sigues siendo santo, tú sigues siendo fiel, tú eres bueno. Oh, vamos, hermano, adórele ahí donde usted se encuentra. Declare cielos abiertos para su casa. Declare cielos abiertos para su hogar, para su familia. Santo, Santo, Espíritu Santo, visita. Espíritu Santo, consuela. Espíritu Santo, liberta. Levante sus manos, levante su adoración. Levante. Recuérdele a su alma, recuérdele a su espíritu quién es su Dios, quién es su Padre, quién es su libertador, quién es su sanador. Jesucristo. Jesús, digno de adoración, digno de alabanza, digno eres tú, Jesús. Santo, santo, santo. Se abre el cielo. Se abre el cielo. Hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve aquí. Alabado seas, Jesús. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga adorando, siga adorando. Señor bendito, Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra de aliento para nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tu libertad, Señor, no se paga más que con la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Padre. Un paso adelante.
Paz de Cristo, hermanos. Contentos de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión trayendo la palabra. Pues tenemos ya un tiempecito que no nos podemos ver, pero al final de cuentas creo que es por nuestra salud, nuestro bienestar, y hay que estar todos muy seguros de que Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a iniciar este día con esta prédica, con esta palabra que Dios ha traído a mi corazón para poderla compartir con ustedes. Pero antes de empezar con la palabra, quiero leer una historia sobre una familia. Esta es una familia típica, llena de quehaceres, en un tiempo donde no hay coronavirus, evidentemente, porque podían salir, ¿no? Pero fuera de eso tenemos una familia típica, ¿no? Una ocasión esta familia que se fue de día de campo, bueno, de fin de semana de campo, porque fueron como 3 días. El hombre trabajaba bastante, día con día trabajaba su jornada regular de 8 a 10 horas diarias. Los hijos se la pasaban estudiando, se la pasaban haciendo tareas, salían de la escuela, llegaban a casa, hacían qué hacer, hacían sus tareas, etcétera. Ustedes saben la vida del adolescente, del joven, eran adolescentes ambos. Y la esposa de la madre de familia de esta casa era encargada del negocio familiar también, aparte de ser ama de casa. Entonces eran una familia muy ocupada, estaban todo el tiempo haciendo algo, hasta que un día decidieron salirse de la rutina y fueron a un día de campo. Decidieron irse por ahí al bosque, y pues después, como dije, de mucho tiempo sin poder hacerlo, salieron al bosque, y al lugar donde estuvieron por lo menos unos 3 días tenía una infinidad de árboles llenos de follaje. Era un bosque denso. Decidieron no rentar cabañas porque querían quedar en un lugar al aire libre. Se quedaron a la intemperie. Ustedes saben que en las tardes y por las noches en esos lugares pues se puede poner bastante frío. Entonces ellos tuvieron que hacer una fogata y designaron un lugar para la fogata. Ahí avivaban cada vez que tenían necesidad de avivar la fogata, cuando quedaban a veces solamente cenizas o cuando quedaban solamente brasas, pero ellos sabían que allí estaba la fogata. Cuando una persona pasa por un lugar de estos, cuando tú vas al monte y pasas por un lugar donde hubo una fogata, tú ves y te das cuenta, aquí hubo fuego. Y hay hasta un dicho que decimos, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo casi que invertiría si hay cenizas es porque hubo fuego. Pero al final de cuentas es algo muy lógico. Entonces, ellos, para evitar las altas temperaturas, tuvieron que hacer una fogata que avivaban con troncos de encino y ramas de árboles cercanos a su campamento. El fuego, por supuesto, que no podía y no debía durar encendido durante el día cuando no estaban al tanto del mismo, ya que tomaban el tiempo para ir de caminata, haciendo senderismo, respirando aire fresco en el campo. No obstante, al caer la noche, cuando querían calentarse un poco antes de dormir, iban a las cenizas y las avivaban nuevamente, iban a las brasas y las avivaban nuevamente. Un poco de ramas, un poco de aire y soplar entre las cenizas, que por el exterior eran grises y nada interesantes, pero volvían en la vida, o volvían en su vida, en su fuego, porque por dentro, muy en el interior, estaban aún al rojo vivo. Solo eso bastaba para avivar ese fuego interior, y de pronto un fuego abrasador con llamas saltarinas y vivarachas que danzaban como al compás de la música alegre alumbraba y calentaba a la dichosa familia. Cuando por fin debían regresar a sus vidas cotidianas, debieron recoger sus pertenencias, limpiar la basura y todo lo que era obviamente basura no biodegradable, y debieron también apagar el fuego. Ellos creyeron que lo habían hecho, ya que el lugar de la fogata solo había cenizas. Nada entre ellas señalaba que existiera fuego aún. El hijo mayor hasta se acercó la mano para tocar, y convencido aún más de que ese fuego estaba totalmente extinto. Listos pues, dejaron el lugar del campamento para ir a casa.
Después de un trayecto como de 2 horas, al llegar a su casa, encendieron el televisor para ver algo interesante, y de pronto se escuchó: interrumpimos esta programación para informar de un severo fuego que se desató hace apenas 1 hora en el bosque estatal. Ellos voltearon a verse conmocionados. Pero si acabamos de estar ahí, dijo la más pequeña del hogar. Aquel fuego consumió una vasta zona del hermoso bosque que ellos habían visitado, y por lo tanto, al menos 3 años no pudieron volver a disfrutar de ello. Los bomberos, peritos, definieron que el origen de aquella quemazón era el lugar donde la familia había estado. Ese había sido su epicentro. Y hoy quiero preguntarte, el tema de esta plática es: ¿está tu vida en cenizas? Porque aún de las cenizas Dios puede levantarte. ¿Está tu vida en cenizas? Esta historia refleja una gran parte de lo que pasa en la vida de una persona que ha tenido oportunidad de parte de Dios y que por cualquier razón hoy se siente de manera distinta. Hemos escuchado esta historia sobre las cenizas que de pronto se volvieron un fuego implacable. Algo similar a lo que le pasó a Pedro. Él había recibido a Jesús en su vida. Jesús se había esmerado en conectar con Pedro. Pedro había estado cerca de Jesús en muchos momentos impresionantes. Él lo había seguido, y este hombre, que antes se llamaba Simón, que significa junco, fue traído a los pies de Jesús y ahora se llamaba Kefa o Cefas, como lo decimos en español, que también es Pedro o piedra. ¿Qué diferencia hay entre un junco y una piedra? Pues que el junco puede ir y venir con los vientos y aires, cuando la roca siempre está estable. Una roca es difícil que el viento la mueva. Él había estado presente cuando Jesús hizo milagros. Él había cambiado y tomado el cauce acorde al propósito de Jesús en su vida. Era amigo del Maestro. Estuvo presente en la multiplicación de los panes y de los peces. Estuvo ahí cuando el ciego de nacimiento, Jesús le dio la vista. A una niña que resucitó la vio, a una mujer con flujo de sangre que había estado mucho tiempo enferma, él estuvo ahí. Muchos endemoniados fueron liberados, incluso antes de su llamado. Su suegra fue sanada directamente por Jesús cuando fue a esa casa, y ella estaba con fiebre en cama. Dice la Biblia que él nada más la tocó y la fiebre le dejó. En algunos de los evangelios leemos que Jesús reprendió la fiebre y ella se fue. E inmediatamente ella le servía. Es decir, la mujer se levantó inmediatamente a servirle a Jesús. Él vio a Lázaro, el amigo de Jesús también, cuando resucitó. Él había visto el rostro de Jesús resplandecer en aquella montaña cuando le vio platicar con Moisés y Elías. ¡Wow! Es decir, él había pasado por el más espectacular parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Había sido enseñado por Jesús en público y en privado. Cuando Jesús enseñaba y decía parábolas que nadie entendía, a sus discípulos los tomaba aparte y les preguntaba: ¿ustedes entendieron esto? Y ellos decían: pues la verdad no, la neta no, Jesús. A ver, ¿qué es esto? Y entonces él les empezaba a explicar. Y él los tomaba aparte, y él era uno de esos pocos que aún por encima o aparte de los discípulos, de los 12 que eran los más cercanos, él todavía separaba más a otro grupito. Y él siempre estuvo cerca de Jesús. Es decir, él había vivido lo más impresionante, lo más cercano de la mano de Jesús. Pedro oyó la predicación que Jesús hizo. La predicción que Jesús hizo en Mateo 26:33, y basado en todo aquello que había experimentado y que ahora era, de haberse convertido en un junco y ahora ser una persona estable según él, ese Cefas
esa roca o esa piedra estaba lleno de seguridad. Cuando Jesús les dijo: les digo que muchos de ustedes se escandalizarán de mí esta noche, estando en aquel momento de la última cena. Y entonces Pedro, después de que todos empezaron a decir: no, Señor, seré yo. Jesús ya les explicó que primero iba a ser traicionado, pero a los demás les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí. Y todos empezaron a decir: pues no, yo no lo haría, Señor. Pero Pedro fue el más enérgico, Pedro fue el más seguro, el que si uno lo ve dice: wow, este cuate de verdad que tiene certeza, de verdad que tiene seguridad. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, mira, si todos estos se escandalizan de ti, yo no lo voy a hacer. Si estos te abandonan, yo no lo voy a hacer. Y él casi que si hubiera sido católico hasta lo hubiera hecho así y yo era... ¿verdad? Pero porque, bueno, así es como la gente representa a veces su seguridad. El caso es que él estaba tan seguro, él estaba tan confiado, todo ese bagaje que traía, todo ese historial que traía con Jesús lo hacía estar seguro, y él estaba seguro. Estoy seguro que cuando él lo dijo, no estaba nada más alardeando, no estaba nada más pensando en que, ay, pues para quedar bien con Jesús, aquí para que me oiga el pastor, no, aquí para que vea la iglesia que yo sí le echo ganas. No, él estaba en realidad demostrando lo que había en su corazón en ese momento, y en su momento él estaba totalmente seguro, totalmente cierto de que no le iba a fallar a Jesús, como tú y yo muchas veces. Cuando a ti te bautizaron, estoy seguro que tu pastor o el pastor que te bautizó antes de sumergirte en las aguas te preguntó una cosa: ¿por cuánto tiempo le va a servir usted a Jesús? Y estoy seguro que tú con toda la certeza del mundo dijiste: todos los días de mi vida. Así lo dije yo y así lo han dicho muchos. Y estoy seguro también que muchos de nosotros hemos llegado a un punto donde también Pedro llegó. Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, Señor, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo: aún si tengo que morir contigo, no te negaré. Estaba seguro, estaba certero, estaba confiado y decía: es más, o sea, pase lo que pase. Pero Jesús le estaba advirtiendo que venía prueba. No sé cuál sea la prueba en tu vida, no sé cuál sea el momento que estés pasando en tu vida, pero yo estoy aquí porque yo espero que una persona, al menos una de esas personas que están en la situación que estuvo Pedro, pueda encontrar salida, como yo la hallé, como la hemos hallado muchos que no sabíamos que podíamos fallar y que Jesús nos podía restaurar. Señor, aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores de Jesús o discípulos de Jesús dijeron lo mismo. Jesús entonces, ustedes saben la historia, se va al monte de Getsemaní, empieza a orar solo, aunque había invitado a sus más cercanos a orar con él en Getsemaní. Otra vez Pedro estaba ahí. Jesús sufre la amargura del peso del pecado de la humanidad sobre él, sabe lo que viene. Llega la turba, llega aquí en aquella oscuridad, llegan con ondas, con palos, con piedras, con flamas encendidas para guiarse. Ve al hombre que lo va a traicionar, lo entrega dándole un beso para identificarlo, porque en medio de la noche, ¿cómo podrían saber los demás cuál era y cuál no? Y entonces Pedro, igual con ese mismo ímpetu, empieza y saca su espada y como diciendo: te lo dije, Señor, aquí voy por ti, y si tengo que morir, muero. Pero entonces Jesús le dice: ¿que no sabes que el que mata a hierro debe de morir? O el que mata por la espada debe de morir. Y entonces Pedro se serena un poco, porque Jesús le dice: ¿no sabes tú que yo podría pedir ahora mismo a mi Padre una legión de ángeles y ellos vendrían y me rescatarían? Pero no es el propósito de Dios, no estaríamos cumpliendo lo que debe de suceder. Y Pedro se serena un poco. Pero a partir de ahí algo pasó con Pedro, porque Pedro, a pesar de estar tan cerca de Jesús, no entendía. Yo creo que él
empezó a pasar por una etapa difícil de comprensión. Acuérdate que los caminos del Señor no son nuestros caminos, las formas del Señor no son nuestras formas, las formas de Él son distintas, las formas en las que Dios actúa son diferentes, y por tanto muchas veces no entendemos por qué Dios está actuando, por qué Dios está hablando, por qué Dios está haciendo de la forma en la que lo está haciendo. Él quería la revolución interna de aquello y decía: vamos a pelear. Yo estoy contigo, Jesús. Tal vez tú y yo hemos estado en esa misma posición. Pero entonces Él viene y se llevan a Jesús. Después es interrogado, y en la Escritura nos habla de que mientras de que Jesús era interrogado, al mismo tiempo, o mientras tanto, porque eso se entiende cuando uno lee esa frase, Pedro estaba afuera. Dice que estaba a una fogata, y entonces viene una criada y lo encuentra y se le queda viendo y le dice: tú estabas con ellos, tú estabas con Jesús. Y él dice: no sé de qué hablas, mujer. No dijo más, se retiró. Un poco más adelante otra criada lo encuentra, otra mujer. Pues tienen fama, ¿no? Las señoras que trabajan en la casa de hablar de más. Yo espero que si usted lo trabaja en casa no sea así, hermana. Pero empezó a ser reconocido. Y entonces esta mujer le dice: yo estoy seguro de que tú estabas con ellos, acusándolo, diciendo: a este también lo debían de tener allá adentro. Y entonces Pedro va un poquito más lejos y no nada más dice: no conozco al hombre, dice no conozco al hombre. Dice: ¿de qué hablas? Yo te juro que no lo conozco, les juro que no lo conozco. Y él empezó a jurar, ya no nada más a decir no lo conozco, sino a jurar. Otra vez, si hubiera sido católico le hubiera hecho así, ¿no? Les juro que no conozco al hombre. Y bueno, se hace a la puerta y dice que más adelante estaba un grupo de hombres ahí y lo encuentra y le dice: a ver, tú eres de ellos, es que hasta tu forma de hablarte te delata. Tú eres igualito que ellos, hermano. Curiosamente, mientras que él estaba ahí y se dio cuenta, él como para contrarrestar esa cuestión de que hablas igual que ellos, dice la Escritura que se empezó a maldecir y a jurar y a negar a Jesús. Y entonces él no nada más empezó a decir no lo conozco, sino ya pasó otra frontera y dijo: les juro que no. Y todavía se fue a echar otra frontera, y entonces se encontró en terreno de ese que nunca debes de pisar. Cuando él entró en ese terreno, dijo: que me caiga una maldición, que no lo conozco. Y tal vez tú y yo hemos estado en algún momento en la situación en la que Pedro está, no necesariamente porque nos están diciendo que si conocemos o no a Jesús, pero porque con una acción, con un dicho, hasta con un gesto hemos negado a Jesús, y hemos llegado a lo mejor a maldecir, y hemos llegado a jurar, y hemos estado fuera de esa realidad. Y Jesús estaba ya siendo cuestionado: ¿y eres tú el Hijo de Dios? Y él decía: pues tú lo has dicho. Y a él le preguntaban cosas que sí lo increpaban, que sí lo hacían ver culpable, porque delante de la ley todo parecía ser que este hombre era un impostor, obviamente para ellos, cuando no habían vivido ni vivenciado la forma de amar de Dios. Entonces a ese hombre ni lo conozco. Comenzó a echarse maldiciones a sí mismo y les juró: no lo conozco. Entonces cantó el gallo y Pedro salió de ahí y se alejó, dice la Escritura. Después leemos que fue y lloró amargamente. Pero vamos a centrarnos aquí. Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Todos podemos decir amén a eso. Dios ha usado tu vida de una forma o de otra. Has estado en momentos de intimidad con Él. Has podido ver y sentir su calor, su gloria. Has podido tener su amor y la gracia de su bendición en tu vida.
Él ha sanado a tu familia, Él ha dado de comer a tu casa, Él te ha dado el don del Espíritu Santo y con ello otros dones que están ahí en tu interior. Y aún así, en cualquier momento, en cualquier ocasión, con una palabra, con un dicho, con un gesto, con una mirada, has negado a Jesús. Muchas veces sin darte cuenta, pero otras estoy seguro que sabías lo que estabas haciendo. En algún momento, cuando yo era más joven, recuerdo que salí en alguna ocasión con un grupo de amigos. Yo era el único que iba a la iglesia, que era cristiano en ese momento. Y ellos empezaron a hablar mal de los cristianos. Y sin yo tener necesidad de negar a Jesús, porque no había necesidad, hubo un momento en el que preguntaron algo y yo ni sé de eso. Y fue muy similar a lo que Pedro hizo. Es como decir, no lo conozco, o sea, no sé de qué hablas. Y es curioso como tan simple, pero ya estamos negando a Jesús. Hermano, quiero que ore por mí porque estoy enfermo. Te dice algún conocido que sabe que eres hijo de Dios y que vas a la iglesia y que tú crees en milagros y porque tú le has hablado de eso, y de pronto te dice, ¿sabes qué? Es que ahorita no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Es que ando bien ocupado. Y entonces ahí pierdes el espacio y la oportunidad y estás de una manera muy simple, muy llana, pero estás negando a Jesús. Y hay muchos más ejemplos. Tú sabes perfectamente los momentos en los que lo has hecho. Tal vez alguien te dejó de hablar porque dijeron, es que es cristiano. O alguien se empezó a burlar de ti porque eras cristiano. Cuando yo era pequeño a mí me tocaron hasta piedras en la calle porque pues yo iba a la iglesia, yo era cristiano, yo era de los... A nosotros nos decían atalayos, aunque no lo fuéramos, porque los atalayos o atalayas se les llama coloquialmente a los testigos de Jehová, pero ellos generalizaban y decían atalayo y tiraban una piedra, ¿no? Y ahí me tocaban las piedras. Y obviamente de pequeño aún no había sido bautizado, aún no había yo tenido conciencia de qué era lo que tenía que hacer. Pero muchas veces con tal de que no me golpearan, pues sí llegué a decir, pues yo ni siquiera soy de esos. O sea, sí, mi familia va, pero pues ellos son ellos y yo soy yo. Hubo momentos en los que tuvimos a lo mejor que irnos con la corriente y fuimos negadores, negamos a Jesús de una manera u otra. Hoy este mensaje de esperanza quiero que se entregue, que llegue a alguno que algún día tuvo en su interior fuego ardiendo. Quiero que veamos cómo Pedro realmente obró. Fíjense bien que mucha gente habla mal de Pedro y decimos, es que Pedro, ¿qué te pasó? Después de eso, no hablamos mal de Pedro porque negó a Jesús. No hablamos mal de Pedro porque dejó a un lado el camino. No hablamos mal de Pedro nada más por eso, sino que vamos más allá y decimos, y luego Pedro, ¿qué hizo? Y vemos en la escritura que después de esto, pues Jesús fue crucificado, fue sepultado, etc. Pero Pedro tuvo algo, pasó algo con Pedro que muchas veces no notamos. Si tú estás en la misma situación que Pedro, quien recibió llamado, propósito, sueño, si tú fuiste de esas personas que algún momento tuviste, no sé, letras para canciones para Jesús, a lo mejor tú escribías y predicabas mensajes, a lo mejor tú era el que oraba y Dios lo usaba, a lo mejor tú eres el que intercedía por otros y veías lo que los demás no veían, a lo mejor tú eres el que usaron la creatividad del reino de Dios. En resumen, quiero que aquel que tuvo el fuego y que hoy no lo tiene, que vuelva a vivenciar esa real fuerza vivificante de Dios en su vida y que vuelva a arder. Si estás en cenizas, no importa, Él puede restaurar ese valor que tú tienes dentro. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas qué hizo Pedro después de que negó a Jesús?
Jesús fue a la cruz, fue sepultado y todos sabemos que resucitó, pero en ese periodo, ¿qué pasó con Pedro? Es cierto que cuando resucitó fue de los primeros en llegar a la tumba tras las mujeres que anunciaron que había resucitado, pero Pedro hizo algo que a muchos, incluso he escuchado predicaciones que hablan de Pedro. Mira, él se fue a pescar, él se volvió a la barca y él en eso para muchos es como decir, ¿en serio, Pedro? ¿Te fuiste otra vez al mar, a la barca? ¿En serio? Es más, mira, muchos lo criticamos hasta de más, porque si tú te das cuenta, Pedro en los tiempos de pescador y en las ocasiones en las que lo vemos pescando en la escritura, ni siquiera pescaba nada. O sea, se volvió a algo que ni siquiera era bueno él en aquello que hacía. Es decir, se volvió a algo para lo que era malo, para lo que ni siquiera servía tan bien. Una vez Jesús estaba ahí predicando a la orilla del mar cuando recién empezó su ministerio, y entonces vio que había 2 barcas. Dijo, a ver, como que acérquenme una, se brincó a una, se metió, y porque había mucha gente se le agolpaba, entonces espérame tantito, tomó un poquito de distancia y desde la barca empezó a predicar. Una vez que terminó de predicar, voltea con los hombres y le dicen, hey, ¿pescaron algo? ¿Ya pescaron algo? Y ellos dijeron, no, hemos trabajado toda la noche, pero no, nada. A mí me evoca una imagen un tanto contemporánea esto, porque dice en la Biblia que ahí estaban lavando sus redes, ¿no? Estos hombres. Yo me los imagino, si fuera el tiempo de hoy, Pedro ahí en el Instagram, ¿no? Foto, y la publicación diría, aquí lavando las redes después de una noche ardua de pesca. Pero Jesús les pregunta, fíjate bien, estaban lavando las redes porque habían pescado toda la noche. Sin embargo, cuando les pregunta, ¿han pescado algo? Ellos dicen, no, nada. Y entonces Él les dice que tiren para adentro, boga mar adentro, y tira la red a la derecha. Y entonces avientan la red y sacan una pesca que después la llamamos la pesca milagrosa, ¿no? Hubo tantos peces que no cabían, las 2 barcas se llenaban, es más, venían apenas ahí, casi no se hundieron porque pues Él estaba justamente con ellos, ¿no? Pero fuera de eso, hubo una gran pesca. Él se fue a pescar después de todo lo que vio con Jesús. Él se fue a pescar y lo podemos criticar y decir, Pedro, qué tonto eres. O sea, te vuelves a tu vida vieja, te regresas a aquel lugar, ni siquiera eres bueno para eso. En otra ocasión estaban por ahí pasando, llegando a cierta ciudad, llegan los que cobran el impuesto y le dicen a Pedro, hey, ¿tu maestro paga impuestos? Y entonces pues él le respondió que sí, ¿no? Y entonces, para quedar bien, yo creo, en ese momento, pero luego va con Jesús y más en persona, en secreto, más en intimidad, le dice, oye, Señor, ¿es correcto que paguemos impuestos? Mira, dice, los que son conquistados, sí, y los que son pueblo, pues ya no, pero bueno, para que no se ofendan, ve, vas a aventar el anzuelo a tal lugar y vas a sacar el primer pez que saques, le vas a abrir la boca y dentro vas a encontrar una monedota de plata, te la traes, pagas tus impuestos y los míos, vale. Y fue Pedro, hizo tal cual y pescó porque Jesús le dijo qué hacer. Es decir, Pedro no pescaba si no estaba Jesús cerca, mano. Déjate digo algo, tú puedes hacer esfuerzos de tu vida, tú puedes hacer con tus sueños, tú puedes hacer con tus caminar, tú puedes hacer con tu negocio, tú puedes hacer con tu carrera, lo que tú quieras, y puedes hacer los intentos que tú quieras, pero cuando Jesús no está cerca no vale la pena, no sirve de nada. Todo es mejor, todo tiene más sentido cuando Jesús está por ahí. ¿Has visto esas fotos en Instagram o en Facebook donde una persona pretende estar haciendo algo? Así es como yo me lo imagino a Él. Una persona que de pronto saca nada más sus piecitos, ¿no? Y se ve al fondo una playa. Luego abren la toma y te das cuenta que es una persona sentada en cualquier sillita y lo que hay enfrente de él en realidad es una imagen, una televisión con esa imagen de fondo del mar. Y entonces en realidad no está en el mar, pero así parece, ¿no? Aquí tomando el sol en la playa. Así hay mucha gente que pretende de pronto
que no pasa nada. Algunos están en su vida cristiana pretendiendo que todo va bien, sacándose fotos para el Instagram cristiano o el Instagram espiritual, o para el Instagram, el Facebook espiritual, ahí no, diciendo yo sí estoy haciendo algo, yo estoy aquí trabajando para la obra de Dios. Tal vez te estés engañando. Esas cuestiones, como si estuvieras haciendo algo, solamente te engañas a ti mismo. Él sabía que no había pescado nada, él sabía que no había sacado ni un charalito, ni una sardinita, nada de nada, no había logrado nada. Yo en algún momento de mi vida llegué a puestos bastante altos en una que otra empresa, y yo me sentía wow, yo decía, pero cuando sabes que no estás dentro de la voluntad de Dios, de nada sirve todo eso. Tal vez alguien diga, yo estoy haciendo todo por el Señor, cuando en realidad solo te estás engañando. No quiero criticar a nadie ni decir cosas muy específicas. Cada quien sabrá cómo es que ustedes y yo de pronto nos ponemos en esa situación. Mira, cuando Jesús está cerca, ¡pum!, pesca milagrosa, ¡pum!, moneda de plata. O sea, ¡pum!, haces lo que tienes que hacer. Pero cuando no, estás simplemente echándote mentiras a ti mismo. Entonces, es lógico que preguntemos, ¿cómo que regresaste, Pedro, a algo que tú sabes que ni siquiera es lo tuyo? Podemos ser crueles, rudos y crudos con Él, como lo somos a veces con aquellos que no andan en el fuego por este momento. Los que en este momento están batallando, de pronto les damos ese trato a los que cayeron. De pronto hablamos así de los que hoy están en cenizas, y eso es de lo que hoy tenemos que hablar, porque Pedro nos da una forma de salir de esa situación. Pedro, en realidad, cuando él se va a la barca, yo estoy seguro que si tuviéramos esa oportunidad de tenerlo aquí a la par, decirle, Pedro, a ver, de veras, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste a la barca, Pedro? O sea, a mí se me hace incongruente. Si tú habías estado con Jesús en todos esos momentos impresionantes, fuertes, vivificantes, o sea, llenantes de vida, ¿cómo carambas que te fuiste otra vez a tu vida pasada? A tu lugar, a tu viejo lugar. Es que es justamente eso lo que hoy me abre los ojos, y el Espíritu del Señor me hace decir y saber que estoy seguro que Pedro no volvió a su vida pasada. Pedro no volvió a su vida pasada. Muchos así lo vemos cuando leemos las Escrituras, decimos, es que Pedro se desconsoló y se fue a ver su vida pasada. Yo he escuchado predicaciones que se basan enteramente en este hecho de que Pedro se volvió a la barca y volvió a entrar en la barca. Pero fíjate algo, todos hemos caído alguna vez. Todos hemos sido Pedros en algún momento de nuestra vida. Muy probablemente has llegado a este día aparentando que tuviste pesca, aparentando que Dios ha hecho cosas a través de tu vida, pero tú sabes bien que no. Tal vez aparentas que estás en bendición, tal vez aparentas que tu matrimonio le va bien, tal vez aparentes que traes un gozo grande. Yo lo he hecho, yo eso de aparentar yo lo he hecho. No soy el único, estoy seguro. Pero si tuvieses la oportunidad de que Pedro te hablara directamente y te dijera por qué se fue de nuevo a la barca, estoy seguro que estarías en te abriría los ojos. Si te identificas con este Pedro y te das cuenta que sí, verdaderamente el fuego estuvo ahí, pero que hoy mismo no hay nada, que quedan brasas solamente y cenizas, entonces te darás cuenta que tienes la oportunidad de que puedes hablar con Dios y decirle, Señor, de verdad, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Pedro? Porque Pedro es uno de los que más hablamos en la Escritura, es uno de los modelos más amplios, más fuertes de liderazgo en la iglesia. Deja tú de cristiano, de liderazgo, de los que van adelante. Pedro es una personalidad fuerte en la Escritura. Pero ¿cómo llegó a eso de nuevo?
Si Pedro había negado a Jesús, si Pedro se había regresado a su vida vieja, entonces ¿cómo carambas pasó? Si tú le dijeras, bueno, ya, a ver, aquí entre nos, dime la neta, dime la verdad, Pedro. Él seguramente te diría, es que no volví a mi vida vieja, no volví a mi antigua vida. Yo volví al lugar del encuentro. Yo volví al lugar donde conocí a Jesús. Yo le negué. Sí es cierto, maldije, sí es cierto, le negué una y otra vez y le volví a negar y me sentí tan mal que me fui a llorar y me puse solo y me afligí. Y es que yo sabía dentro de mí, yo sabía quién Él era. Yo me di cuenta de lo que había hecho, me pasé de la raya. Yo sabía que Él es el Rey y aún así yo lo negué. Es decir, él entendió que, híjole, se había salido del huacal, como luego decimos. Él había transgredido la relación que tenía con Jesús y él entendía que no había hecho algo muy bueno. Y entonces se fue a llorar amargamente y sí, se escondió a lo mejor del grupo por un tiempo, aunque después están todos juntos. Pero el problema es de nosotros o de algunos de nosotros es que nos autocompadecemos, nos llenamos de autoindulgencia, nos intentamos autocompadecer. Es que soy humano, es que no soy perfecto, nadie es perfecto, todos pecamos. En lugar de ir al lugar de encuentro nuevamente, Pedro estaba en la barca cuando tuvo su encuentro con Jesús por primera vez. Pedro estaba ahí y él de manera romántica tal vez, porque tenemos dos caminos o dos formas de hacerlo. Hacer lo mismo que hizo Judas, aborrecerte tanto por lo que hiciste que hasta terminó con su vida y se fue y se ahorcó, dice la escritura. Judas hizo algo muy similar a lo de Pedro y también se sintió mal y también regresó el dinero y también volvió y hizo cosas, pero no salió de ese espacio, de ese agujero, y entonces terminó colgándose, quitándose la vida, se echó en un árbol y se apretó el cuello, se ahorcó. Muchos se suicidan espiritualmente después de fallarle a Jesús y dicen, es que yo ya pequé, yo ya no valgo nada, esto yo ya perdí mi salvación, etcétera. O podemos hacer como Pedro, ir románticamente y decir, imagínate, volver a la calle donde conociste o viste a Jesús hacer un milagro, que se volvió a aquel arco, el arco de Salomón, donde el hombre ciego fue sanado, pasar otra vez por aquel monte donde hubo una multiplicación de panes y peces, de volverse a revisar, a revisitar aquellas cosas. En lugar de ir al encuentro nuevamente, muchos nos quedamos ahí, pero Pedro estaba en la barca, ahí donde estuvo cuando presenció milagros, esa milagrosa, esa tormenta que de pronto Jesús se levanta y le dice, calla, enmudece, silencio, y la mar se aplacó en aquel instante. ¿Tú te imaginas lo que Pedro sentía al estar otra vez en la barca, en aquellos inicios? Y entonces Pedro se acuerda que una vez estando en su barca, él ve a un hombre caminando sobre las olas tempestuosas y entonces dice, Señor, ¿eres tú? Y el Señor Jesús le dice, sí, soy yo. A ver, si eres tú, manda que yo vaya detrás de ti. Y él le dice, pues ven. Y entonces él se sale de la barca y empieza a caminar por el mar. ¿Tú te imaginas lo que él vivió nuevamente al regresar a la barca? Al regresar al momento de encuentro. Él no fue a la barca nada más porque decía, pues ya no me queda nada que hacer, ya le fallé al Señor, ahora me voy a ahorcar o me voy a suicidar espiritualmente y ya no sé qué hacer, yo ya no valgo nada, yo ya no sé, yo ya no soy hijo de Dios, soy un transgresor. No, hermano. Si hay uno ahí afuera, si hay uno solo que entienda lo que Pedro entendió y que Dios hable hoy a su corazón y le diga, es que si estuvo el fuego dentro de ti, aunque ahora sean cenizas, yo te puedo reavivar, yo te puedo restaurar, yo te puedo hacer volver a entrar en fuego.
Y eso es lo que hoy quiero que tú entiendas. Pedro fue a la barca no porque estaba volviendo a su antigua vida. Él estaba revisitando al Señor. Él estaba anhelando algo. Yo me lo imagino que él, cuando fue a la barca, él fue a decir: ojalá que sea que otra vez que estoy aquí en la barca, venga Jesús y no sé, se me aparezca por ahí en las olas y me diga: ven otra vez, Pedro. A lo mejor él estaba ahí diciendo: Señor, anhelo volver a estar en tu presencia. Él no estaba solamente en la barca por cuestión de haber fallado. Él estaba ahí porque él estaba buscando revisitar su vida con Jesús, reencontrarse con Él. Si Pedro estuviera con nosotros, él nos diría: está bien que te eches a llorar amargamente, está bien que te tires y te eches a la soledad por un momento, está bien que te sientas mal, pero no está bien que te quedes ahí. Vuelve al lugar de encuentro, vuelve al lugar donde le conociste, vuelve a la calle, vuelve a la iglesia, vuelve a aquel lugar donde Él te habló. Vuelve a aquel lugar donde todo cobró sentido por primera vez en tu vida. Porque todo lo que hacemos fuera de Jesús, por nosotros mismos, la carrera, el negocio, el trabajo, si cantas, si escribes música, si canciones o poemas, si atiendes a tu pareja o si atiendes a tus hijos, todo lo que hagas, si lo haces fuera de Él, todo pierde sentido. Todo lo que hacemos fuera de Él cobra sentido solo cuando estamos, y solo si Él está cerca de nosotros. Si Él nos guía y nos dice cómo hacerlo, cuando Él está alrededor. Por esto es bueno volver al lugar del encuentro, porque ahí todo vuelve a tener sentido, porque ahí todo cae en su lugar nuevamente, porque es ahí donde Jesús enciende su fuego en nuestro interior, porque ahí Él renueva su amor hacia ti, ahí Él renueva su llamado hacia ti, ahí Él hace milagros inesperados en tu vida una vez más, ahí a través de ese lugar. Y no solo eso, porque Dios te dará cosas nuevas a partir de entonces, dones nuevos, pasión nueva, acción nueva, aguante nuevo, poder nuevo, salud nueva. Ahí Dios te dará lo que aún te falta, pero es necesario ir ahí al lugar de encuentro. Eso es lo que Pedro nos contestaría en este momento. Eso es lo que él nos aconsejaría. No te quedes en la autocompasión, no te quedes en la autoconmiseración, no te quedes sintiéndote como basura, no digas: es que yo ya no tengo fuego en mi interior, yo solo soy cenizas. Pedro, tal vez al volver a la barca, soñaba con encontrarse nuevamente con Jesús. Yo no tal vez, estoy seguro que ese era todo el romanticismo interno que se vivía en el corazón de Pedro. Pedro estaba anhelante de volver a mirarle cerca, de volver a ser ahí y decir: y Jesús seguramente me va a encontrar aquí y me va a volver a llamar. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Pedro, soñando, tal vez aquí quiera dormitar en mi barca mientras yo me muero de susto por la tormenta, y entonces Él me quiera rescatar. Tal vez Él está allí y no me va a desamparar, Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar. Yo estoy seguro de que si voy a la barca, Jesús se vuelve a presentar. Yo estoy seguro que si voy allí, Él me vuelve a tocar. Y de todo lo que él pensaba, de todo lo que él añoraba, deseaba e idealizaba mientras estaba en la barca, vino a acontecer, sucedió. En Juan 21:1 al 14, si nos enfocamos en los versículos 4 al 6, dice: al amanecer Jesús apareció en la playa. Después de resucitar, Jesús aparece ahí. Dice: Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían reconocerle, no podían ver quién era. Y Él les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Fíjate otra vez Pedro.
Ya tenían toda la noche, no nada más estaba Pedro. Si tú lees los versos anteriores te das cuenta que estaban todo el montón ahí, todos los cercanos a Jesús, los que ni siquiera eran pescadores, allá andaban ya, detrás de Pedro. Indudablemente era líder el hombre, ¿no? Pero les vuelve a preguntar Jesús algo muy simple. Pedro, hombres, ¿pescaron algo? Hijos, en una versión dice hijitos, otra versión dice amigos, otra versión dice muchachos. Chicos, ¿pescaron algo? Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Es obvio que sabemos lo que pasó después de que ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Estaba sucediendo de nuevo, el milagro se estaba replicando, el encuentro estaba iniciando, el lugar de encuentro estaba siendo el lugar de encuentro. El reencuentro inicia con dos pasos muy al estilo de Jesús, dos pasos muy simples. Si leemos nuevamente despacito, nos damos cuenta que Jesús primero los llama amigos, primero los llama hijitos. En la versión Reina Valera es donde dice hijitos. Dice, no llega diciendo: tú traidor. No llega diciendo: bola de perdidos. No llega diciendo: necios mundanos. No, Él llega llamándote amigo, Él llega llamándote hijito. Dos de las relaciones más cercanas, más humanas que hay. Que Jesús llega y teniendo todo el derecho de decirte: traidor, me abandonaste, me dejaste, te fuiste cuando más necesitaba apoyo. Él no llegó haciendo eso, Él te llega llamando amigo. Número 2 o segundo paso, Jesús se preocupa por tu bienestar. ¿Pescaron algo? ¿Tienen algo para comer? Dice la Reina Valera. ¿Tienen peces para comer? No llegó burlándose, no llegó diciéndoles: buenos para nada, no pescaron nada. Pues no, que son pescadores. Si ya vieron que sin mí no pueden hacer nada. Jesús tenía todo ese derecho. Sin mí no pueden hacer nada, mancos inútiles. Imagínate que Jesús hubiera llegado así. Muchas veces nosotros así hablamos. No, Él estaba preocupado de su bienestar y Él quería que se dieran cuenta que necesitaban algo que Él ya tenía preparado. Tu necesidad, a veces tú no la sabes. Ni siquiera te das cuenta, estás tan metido en tu rollo, en tu vida, en tus problemas, en tus situaciones, cuando te alejas de Jesús, que ni siquiera te das cuenta de tu necesidad. Y Jesús te dice: hey, ¿tienes hambre? ¿Ya pescaste algo? ¿Tienes de comer? Él ya estaba ahí preparando algo, Él ya estaba con la solución para esa situación, para esa necesidad. Él ya estaba preparado para suplir esa necesidad. ¿Te das cuenta, hermano, cómo está esto? Pedro, cuando se da cuenta de que es Jesús, estaba en la barca y dice, en unas versiones dice estaba desnudo, otros dice que se había despojado de su túnica y se lanza al mar, se pone su túnica y empieza a nadar a la orilla a donde está Jesús. Estaba como a unos 90 metros, 100 metros aproximadamente de la orilla, lo que a lo mejor sería una cuadra. Y él se lanza y quiere llegar tan pronto como sea Jesús, porque él se da cuenta de que está pasando el encuentro, de que está sucediendo de nuevo, de que Jesús está ahí. Y aunque no lo reconoce del todo, porque cuando te alejas de algo no lo ves igual, después de estar un tiempo lejos, como que dices, si es, no es, pues sí, parece que sí, pero no. Y aparte, él estaba anhelante, entonces no sabía si era la emoción o si realmente estaba sucediendo, pero él se apresuró. Y los demás discípulos arrastraron la barca y con la barca arrastraron la red que llevaba 153 peces, dice la escritura, lo cual no era poco, porque dice que no se rompió la red a pesar de la gran cantidad que era. Pedro estaba viviéndolo. Cuando llegaron, vieron el desayuno ya ahí.
¿pescaron algo?, les dijo Jesús. Y ellos dijeron no. Entonces les dijo qué hacer y pescaron. Pero aún así Jesús ya tenía algo ahí preparado para él. Había pescado a la brasa, mano, con pan. Pescado a la brasa con pan. Y entonces llega ahí Pedro y ve que ya están las brasas, ve que ya está el pan, ve que ya está el pez asado ahí a la brasa. Y entonces Pedro, yo sé que Pedro vio más allá que solamente pan, pez y brasas. Yo sé que él vio más que pan, pez y brasas. Yo sé que él vio espiritualmente y él empezó a sentir nuevamente ese gozo, esa alegría, esa sensación que te da la presencia de Dios. El saber que estás siendo empezado a tratar por Dios. El saber que él, pudiéndote llamar traidor, te llamó amigo. El saber que él, pudiéndote decir ja, ja, no sirves para nada, sin mí no sirves para nada. Él empezó a reconocer que el Jesús estaba ahí porque él había llegado ofreciéndole un desayuno. Por cierto, ¿ya desayunaste, hermano? ¿Ya desayunaste? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Ya desayunaste? Porque Jesús tiene el desayuno preparado para ti. Si no has estado con Jesús en un tiempo, Él aún sabe que tú necesitas ese desayuno. Él sabe que tú necesitas ese tratamiento amistoso, favorable. Él no te va a recibir con juicio, Él no te va a recibir con palo, Él no te va a recibir con golpe, Él no te va a recibir con condenación, Él no te va a recibir con una vara para pegarte. Él no te va a recibir con palabras vanas o sucias o feas. Él te va a recibir con amor. Amigo, hijo, ¿ya almorzaste? ¿Ya tienes algo de comer? ¿Tienes algo para comer? Y como no tienes nada de comer, ¿qué crees? Él ya lo tiene ahí preparado. ¿Qué vio Pedro ahí en el piso? Cuando llegaron, vieron el desayuno preparado para ellos, pescado y pan. Cuando llega, ve algo que lo impresiona mucho, unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan al lado. ¿Qué vio Pedro ahí? ¿Qué es lo que él vio? Estoy seguro de que vio más allá del pan. Estoy seguro de que vio más allá del pescado y las brasas. Las brasas en realidad son ahí el tipo de la vida de Pedro en ese momento, de muchos de nosotros también hoy día. Las brasas calientan, pero no son fuego. Las brasas pueden consumir o quemar algo, pero no son fuego abrasador. Las brasas emiten luz, pero no son una lumbrera que alumbre el camino. Esa era la vida de Pedro en ese momento. Eran brasas nada más. Pero hoy hay algo de las brasas que Dios ve. Y es que interiormente tienen ese fuego. Es que las brasas no son solamente brasas. Las brasas tienen un potencial, como la historia que escuchamos al principio. Las brasas se quedaron ahí. La familia creyó que todo estaba apagado, creyó que no había más fuego, creyó que ya para nada servía. Pero vino el viento y sopló, y aquellas brasas se avivaron, empezaron a volar y empezaron a generar una tremenda quemazón que arrasó con medio bosque. Tú puedes decir: es que mi vida está en cenizas, está en las brasas nada más. Es que yo no siento la presencia de Dios hoy en día. Si tú estás en esa situación, créeme, Jesús puede avivarte. Era la vida de Pedro en ese momento. Es tu vida y es mi vida tal vez en este momento. Lo que Dios ve es la capacidad que tienes. Lo que Dios ve es lo que ya sembró en tu vida. Lo que Él ve es lo que hay dentro de tu interior. Posiblemente, es totalmente posible que nos volvamos en un fuego que le dé la vuelta al mundo, siempre y cuando su espíritu sople como nosotros, como lo hizo en Pedro en Hechos 2, versículo 2 y versículo 3. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que soplaba impetuosamente y llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego les aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esta es la Nueva Traducción Viva.
Ustedes y yo lo hemos leído muchas veces este versículo. Les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando dice lenguas no se refiere a lenguas como esta, sino se refiere a la forma que hacen las llamas cuando están ardiendo, lengüetas. Les aparecieron cosas parecidas a flamas de fuego. ¿Tú qué crees que Dios estaba haciendo con Pedro en ese momento? Todavía seguía tratando con él después de aquel instante. Él después de 50 días, después de este tiempo había pasado, y entonces viene y en el Pentecostés el Espíritu de Dios dice: es hora de que esas brasas se vuelvan fuego, y empieza a soplar y Pedro se levanta. Pedro ya no estaba en brasas, Pedro ahora estaba viviendo alguna experiencia totalmente distinta. Pedro con los 12 se levanta, y entonces Pedro empieza a ser quien conocemos que Pedro fue. Empieza a ser aquel hombre liderante que fue. Cuando de repente vino un fuerte viento que sopló y avivó aquellas brasas que yacían en las cenizas, y les aparecieron a cada uno llamas como de fuego. Entonces Pedro se puso de pie y el fuego comenzó a correr y se extendió sobre aquella zona. Dejó de ser brasas y cenizas. Recordemos que cuando Pedro negó a Jesús, lo hizo frente a la hoguera. Si leemos despacito Marcos 14:67 o Lucas 22:55 o Juan 18:18, nos damos cuenta que él estaba ahí donde había fuego, había una hoguera, había una fogata donde se calentaban a la madrugada. Jesús sabía que Pedro le iba a negar alrededor del fuego. Pedro estaba en el fuego cuando negó a Jesús. El fuego está íntimamente relacionado con este mensaje. Tenía ahí una fogata y Pedro negó a Jesús, pero Dios me envió hoy para que te diga, para que todos los que hoy me oyen, de todos los que hoy me ven, que al menos uno tenga oído y reciba esta palabra. Que al menos uno recuerde que siquiera que si en algún momento le negaste, que si en algún momento estuviste fuera de su voluntad, que si en algún momento perdiste de vista el propósito de Dios y te sientes en cenizas, Él hoy te llama y te quiere reavivar, te quiere volver a soplar. No importa que hayas estado en el fuego cuando le negaste, no importa que estabas en potencia cuando le negaste. Dios me envía para decirte y recordarte que su amor va más allá de tus faltas, que su amor va más allá de tu falta de fe, más allá de tu falta de visión, más allá de toda necedad humana. Todas las veces que un hombre negó a Dios, negó a Jesús, y peor aún cuando no solamente niega que Jesús es Dios, sino que niega que existe. Todas esas ocasiones donde tú le fallaste, Él está completamente seguro de que tú tienes un valor y que Él quiere que esas cenizas se vuelvan fuego nuevamente, porque nada limita el poder ni el amor de Jesucristo. No hay límites para su amor, porque Él es amor. Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Mira lo que hizo el Señor. Mateo 20:27 al 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Justamente en el momento en el que Pedro se baja de la barca, volviendo un poquito atrás, y que ve que está Jesús con el desayuno ahí, Jesús tenía otra vez todo el derecho de llamarles malos amigos, de maldecirlos, de castigarlos, de dejarlos solos, de abandonarlos, pero no. Él era rey, Él estaba recién resucitado y Él sabía lo que Él era. Sin embargo, no llegó a decirles: pues ven, ya ven que así estoy vivo, ahora o se arreglan o les corto el aire. No, Él llegó a servir, llegó a preparar alimento. Es lo que Jesús hace. Y es lo que quiere que nosotros hagamos. Si tú ves a un hermano caído, sírvele. Si tú ves a un hermano en duda, sírvele, ayúdalo. Si tú ves que un hermano está perdiendo el rumbo, sírvele. No lo critiques, no hagas lo que Jesús no hizo.
ejemplo os he dado para que como yo haga, vosotros también hagáis. Es más, voy a ir más lejos. No me importa si tú resistes, si tú crees que puedes resistir la presencia de Dios. Hay muchos que creen, yo ya no voy a hacer nada por Dios, yo ya me cansé, yo ya no puedo con esto, yo no sé, es más, no voy a ir ni a la iglesia, no voy a hablar de Dios, no voy a pensar en, no sé. Hay gente que se ha puesto en esas. Créeme, no eres el único. Jeremías estuvo en esa posición. Y él dice, por ejemplo, en Jeremías 29 dice, lo intento, sin embargo, si digo nada mencionaré del Señor, nunca más me acordaré de Él, ni hablaré de su nombre, su palabra entonces arde en mi corazón como fuego, y es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerlo, no puedo hacerlo, dice una versión, la versión nueva versión internacional. Perdón, la traducción, nueva traducción viva. La nueva versión internacional dice, si digo, no me acordaré más de Él ni hablaré de su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Mira, Jesús quiere, como con sus discípulos, acercarse a ti y desayunar contigo, o como dice a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere relacionarse contigo, Él quiere estar en momento de intimidad contigo. Mira cómo ese fuego de Dios que transforma está también presente con Jeremías. Jeremías intentó, él estaba harto, él no decía, es que yo no soy profeta, yo no sé por qué Dios me llamó. Él no encontraba, pero cuando intentaba salirse del espacio donde Dios hablaba, Dios volvía y lo metía. Es fuego, ese fuego que te entrega la voluntad de Dios. Repito y espero que al menos una persona de los que me escucharon hoy haya entendido el mensaje y que vuelva al lugar del encuentro. Que al menos una persona, que un amigo abra su corazón y deje que el fuego de Dios lata una vez más, o esté latiendo en su interior y vivifique y le deje fluir. Si estás en cenizas, no te quedes ahí, vuelve al lugar de encuentro. Si tu vida está en cenizas, no te quedes con eso, vuelve al lugar de encuentro. Quiero orar contigo y por ti. Si tú estás en la situación de Pedro, ya sabes, hermano, vuelve al lugar de encuentro, porque ahí Jesús tiene preparado lo que necesitas. Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana, quiero, Señor, declarar bendición en estas vidas. En este día, Señor, quiero declarar en bendición en estas personas, en estos amigos, en estos hermanos, Señor, que se sienten en las cenizas, que sienten que sus brasas ya están apagándose, Señor, que sienten que tu espíritu ya está lejano de ellos, Señor. Quien sienta por alguna razón, Señor, que tú le hayas abandonado, que sepa que tú estás presente y que entienda que tu Espíritu Santo puede soplar y va a soplar sobre ellos, Señor. Pero es necesario que vayan al lugar del encuentro, que es necesario que ellos se acerquen a ti, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que es galardonador de los que le buscan. Señor, declaro bendición y declaro que aquella vida que está atada en este momento, Señor, sea desatada, que aquella vida que está abrumada en este momento sea liberada, que aquella vida que está, Señor, siendo oprimida en este momento sea, Señor, liberada en el nombre de Jesús. Que otra vez abran sus ojos y que vuelvan a ver y a sentir, Señor,
tu visión, que vuelvan a ver, a sentir tus sueños, a estar, Señor, en tu presencia, que vuelvan a escribir sus canciones para ti, que vuelvan a predicar para ti, que vuelvan a hablar de tu palabra, Señor, que vuelvan a orar por sus hermanos, que vuelvan a interceder por aquellos que intercedían, que vuelvan a estar, Señor, en tu presencia, que no se dejen llevar por la mentira del diablo que dice que ya están muertos. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros, Señor, como tú, no les juzgaremos, los acercaremos a tu presencia y les pediremos, les llevaremos, Señor, a la restauración a través del encuentro contigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Espero, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para ti y que tú, como Pedro y como yo, puedas decidir volver a los pies de Jesús al momento de encuentro. Que el Señor Jesucristo te bendiga.